es el mainstream. Para avanzar por el mundo de las relaciones tecnológicas de nuestra región, empezamos el programa El Triángulo Sabático. Desde la 94.5, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza. Los invitamos a un viaje de 1 hora para ir recorriendo las aristas que unen la producción académica, el rol de las políticas públicas y la acción empresaria, para ir apostando a la producción de la actividad local y proyectando ideas para el futuro. Con la conducción de Santiago Heredia y Guillermo Tello, la edición del Triángulo Sabático empieza así. ...33 pasaron de las 17 horas. Muy buenas tardes. En este jueves 22 de agosto, 16ª emisión del año 2024... de este programa que hemos llamado El Triángulo Sabático, que se transmite por la FM UTN 94.5, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza. Mi nombre es Guillermo Tello y junto a Santiago Heredia hacemos este programa en vivo desde el año 2016 y este año los días jueves en horario de 17:30 a 18:30. En la operación técnica y puesta en el aire, el señor Ariel Butini, integrante fundacional de nuestra emisora, hoy cumpliendo el rol de docente y maestro de nuestra emisora, de nuestros queridos operadores nobles, a quien agradecemos su amable y profesional colaboración. Santiago está al llegar, así que lo esperamos un ratito. Mientras tanto les comentamos que el teléfono fijo de la radio es 524 45 55 y el número de WhatsApp para los mensajes es el mismo, pero precedido de la característica 261, o sea, 261-524-45-55. La página de Facebook nos pueden encontrar en El Triángulo Sabático y también El Triángulo Sabático en Instagram. Además, la radio se puede escuchar por internet en vivo por www.fmutn.com.ar y también se puede ver en vivo y en todo color en el canal de YouTube Radio UTN 94.5, que de momento y por adaptaciones técnicas no se está transmitiendo. Ya seguramente vamos a volver los colores a nuestro rostro. El tema musical de apertura es Rock and Roll, un clásico de Led Zeppelin, y los temas de cortina son Spooky, en versión de los Funky Muchachos, Lo Tomo un Ladrón, tema musical de la serie de televisión Ladrón sin Destino, interpretada por la banda argentina Willy Crook y los Funky Torinos. Y Cargas Pesadas, del músico estonio Walker Ojakiar, con la orquesta de la televisión de Estonia. Le comento, Santiago, que hoy vamos a hablar algunos temas que tienen que ver con la geología, con la primera entrevista, y también vamos a contar con la presencia de Andrea Najim, que es la directora de emprendedores y de cooperativas del gobierno de la provincia, del Ministerio de Producción, para hablar distintos temas que tienen que ver con algunos financiamientos y también con algunas actividades que están relacionadas con el triple impacto y las empresas. ¿Cómo le va, estimado Santiago? Muy buenas tardes, Guillermo, buenas tardes a la audiencia, buenas tardes a nuestros operadores, en particular al señor Ariel Butini. Como siempre, en esta parte inicial de nuestro programa, vamos a las efemérides históricas,
técnicas y científicas del mundo y de Argentina de una fecha como hoy, 22 de agosto. Un 22 de agosto del año, el 22 de agosto en todo caso, del año 1647, nace en Francia Dionisio o Denis Papin. Fue médico, pero después se dedicó a la física y a la invención de diversos dispositivos mecánicos, a vapor y neumáticos. En la Academia de Ciencias de Francia, Papin fue ayudante de Huygens, junto a Leibniz. Mire qué nombrecito le estoy dando. En Inglaterra trabajó con Boyle y luego con Robert Hooke, o sea, lo mejorcito de la época. Es allí donde inventa la olla a presión o marmita, con la válvula de seguridad que evitaba que explotara. Este invento fue la base para el desarrollo del pistón movido por el vapor y de las posteriores máquinas a vapor con la que comienza la llamada primera revolución industrial. De ahí puede venir la palabra marmicot, de las ollas. Claro, marmicoc, de cook, digamos, cocinar. Papin, no fue el inventor del pistón, pero hizo los desarrollos preliminares. Papin falleció en Londres a los 66 años de edad. En 1787, primeras pruebas de un barco propulsado por la fuerza del vapor de agua. El inventor John Fitch prueba con éxito en el río Delaware, en Estados Unidos, ante los comisionados del Congreso Continental, una embarcación impulsada por vapor que logró desplazarse a una rapidez de casi 5 kilómetros por hora. Años después, Robert Fulton aprovechó estos ensayos para desarrollar los primeros barcos útiles propulsados por vapor de agua. Hay que ver si este Fulton es de los cosméticos. De los cosméticos. Se la debemos en todo caso a la audiencia y me hago cargo. Un día como hoy del año 1864, la Convención de Ginebra, con el voto de 12 naciones, aprueba la propuesta defendida por el suizo Jean-Henri Dunant durante la mejora de la condición de los heridos y enfermos de los ejércitos en batalla. El personal médico en las batallas, además de ser neutral, deberá ir identificado con un distintivo internacional. Se escoge una cruz roja sobre fondo blanco en honor a la nacionalidad de Dunant, que era suizo, cuya bandera es una cruz blanca sobre fondo rojo. En el año 1901, Dunant será galardonado con un premio que nunca antes se había otorgado, el Premio Nobel de la Paz. En 1865 nace Juan Bautista Ambrosetti, considerado el padre de la ciencia folclórica argentina. Un día como hoy, pero del año 1920, nace en Estados Unidos Ray Bradbury, multipremiado escritor de ciencia ficción, autor de las famosas novelas Crónicas Marcianas y Fahrenheit 451, entre otras de gran éxito. Ya en 1994 en Argentina se aprueba la Constitución reformada que habilita un mandato presidencial de 4 años con una reelección e introduce el balotaje. La reforma fue posible gracias al Pacto de Olivos que en 1993 acordaron Carlos Menem y Raúl Alfonsín. Además de la reelección, se provincializan los recursos naturales, se habilita la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, nace la figura del jefe de gabinete, los senadores pasan a ser 3 por provincia y elegidos por el voto popular, y se incorporan en la Constitución los tratados internacionales. Vamos a otras efemérides. Hoy es el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la religión o en las creencias. Hoy es el Día Mundial del Folclore, celebración establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1960, cuyo propósito original era valorar la memoria cultural y los ritos ancestrales de los diferentes pueblos que conforman el mundo. Y hoy también es el Día del Folclore Argentino, instituido
durante el primer Congreso Internacional de Folclore, precisamente del que estábamos hablando, en 1960. Y vamos a los aforismos de hoy, que se refieren a la inocencia, y como siempre le dejo a usted, Guillermo, el primero. El que se ruboriza ya es culpable, pues la verdadera inocencia no siente vergüenza por nada. Esto lo dijo Jean-Jacques Rousseau, que nació en 1760 y fue escritor y filósofo suizo. El segundo dice: nadie sabe el valor de la inocencia ni el de la integridad, excepto cuando se las pierde. Lo dijo William Godwin, 1810 aproximadamente, político y escritor británico, precursor del pensamiento anarquista. ¿Alguna vez hicieron alguna broma pesada para el Día del Inocente? ¿O zafó? No recuerdo. ¿O usted hizo alguna? No, tampoco, no recuerdo. Alguna cosa tiene que haber sido con que el dólar bajaba o algo así. Bueno, volvamos al guión. Vamos a hacer entonces ahora la primera pausa musical. Y como precisamente hoy es el Día del Folclore, y el folclore argentino, la más emblemática canción que no fue dedicada a una mujer, sino a un juez salteño que, según el relato popular, en las tertulias salteñas por allá por el año 1900-1901, siempre le pedía al músico Artidorio Creseri que le cantara esa zamacueca chilena, la chilena, que con el tiempo no solo fue tomando ritmo de samba, sino que además se empezó a llamar por el nombre del juez, que se llamaba Carlos López Pereira. La chilena de Carlos López Pereira es más conocido como la López Pereira. Vamos a escuchar esa samba en una grabación del año 1972, interpretada por el Chango Nieto. Esto es el Triángulo Sabático, ya volvemos. Yo quisiera olvidarte, me es imposible, mi bien, mi bien. Tu imagen me persigue, tuya es mi vida, mi amor también. Y cuando pensativo yo solo estoy, deliro con la falsía que me ha pagado tu amor y mi amor. Deliro por la falsía con que ha pagado tu amor en mi amor. Si yo pudiera tenerte a mi lado todo el día, de mis ocultos amores, paloma te contaría. Pero es inútil mi anhelo, jamás, jamás. Vivo solo para amarte, callao y triste, llora y llorar. Vivo solo para amarte, callao y triste, llora y llorar. Yo bien sé que no me quieres, pero eso no es un motivo. Me privan de tus miradas, mi alma sin ellas no vivo. Voy a esconderme a una selva solo a llorar. Pueda ser que en mi destierro tus ojos negros pueda olvidar. Pueda ser que en mi destierro tus ojos negros pueda olvidar. En una noche serena al cielo azul miré, miré, contemplando a las estrellas, a la más bella le pregunté si era ella la que alumbraba
brava, mi amor, para pedirle por ella al Dios piadoso resignación. Para pedirle por ella al Dios piadoso resignación. Bien amigos, ya a las 17:44 de este jueves 22 de agosto de 2024, esto es el Triángulo Sabático, con la conducción del licenciado Guillermo Tello y Santiago Heredia, quien les habla. Ya estamos en contacto con nuestro primer invitado, es el licenciado en Geología Julio Salvarredi. Él es sanrafaelino, pero hizo sus estudios universitarios en la Universidad Nacional de San Juan. En su larguísima trayectoria fue docente de la Facultad Regional San Rafael, de la Universidad Tecnológica Nacional, de la Universidad Nacional de Cuyo, y ha sido docente también de la Universidad Tecnológica Nacional hasta el año pasado, en que ya se jubiló. Pero además ha desarrollado importantes cargos y funciones dentro de la Comisión Nacional de Energía Atómica, llegando a ser el responsable de la regional Cuyo, que abarca las provincias de Mendoza, San Juan, Neuquén, creo que La Pampa y también Río Negro. En ese contexto, el licenciado Julio Salvarredi ha desempeñado, digamos, su trayectoria profesional y también investigativa dentro de la minería, específicamente la del uranio. Pero también es un, digamos, investigador y como docente de la relación, por supuesto, que hay entre la geología y las grandes obras de infraestructura, tales como puentes o túneles. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Guillermo. ¿Cómo estás vos? Yo muy contento por comunicarme con ustedes y con el resto de los oyentes. Bueno, ok, Santiago Heredia te habla. Julio, bueno, comentanos dentro de tu ámbito de interés, y desde ya te agradecemos no solamente por tu disponibilidad y tu ánimo para esta entrevista, sino también por tu generosidad de poder compartir con la audiencia no solamente tu trayectoria, sino también tus reflexiones. Y me gustaría comentarte desde tu óptica y desde tu interés cómo se ve el tema de la minería en Argentina, y desde tu punto de vista cuáles serían estas posibilidades que tiene esta industria, siempre atendiendo, digamos, a los beneficios para la nación. Sí, es un tema complejo y que nunca se lo está tomando, o no demasiado frecuentemente se lo toma, con la objetividad que se necesita. Porque cuando se habla de minería para la Argentina, es la que necesita la Argentina. Podés necesitar para hacer producciones para una parte exportar, pero es muy importante tener la posibilidad de que parte de esa riqueza sea procesada en la Argentina, en las regiones que corresponden, de donde se hace la extracción, se produzca también allí la concentración y la posibilidad de transformarla en material industrializable, ya sea metal o no metal, pero es que sea accesible a nuestra industria, y la posibilidad de eso también, del acceso tecnológico a que desde esa materia prima base, metálica o no metálica, se favorezca la industria y la posibilidad del desarrollo de una gran cantidad de mano de obra que necesitamos que sea desarrollada, y también permitiría la sustitución de algunas importaciones y la exportación de
un valor agregado muy importante. Actualmente se está tratando de varios proyectos mineros de metálicos, también hay no metálicos, pero bueno, de los metálicos hablemos, en los que resulta que se está propiciando básicamente la extracción y la remisión de esos materiales, este producto, en forma de concentrado únicamente, que es de menor valor, por supuesto, y también como una forma de evitar ciertas la rigurosidad que se quiere dar desde la parte ambiental, o se acusa de rigurosidad, pero se podría perfectamente cumplir todo, es que, por ejemplo, en el caso de Mendoza, prácticamente, si tuviera que exportar alguno de estos minerales metálicos, o materia prima metálica, tendría que ser nada más que como concentrado, porque de esa manera podría de alguna manera sortear algunos controles que le podría poner la ley 7722. De esa manera estaríamos acotados a una producción de bajo valor en realidad, y en el caso del cobre, por ejemplo, lo que se va de concentrado sería un 30% de cobre, y todo eso con materia bruta. De esa manera, mineral, iría a los países compradores, digamos, China, países europeos, etcétera, que allí procesan todo este material y justamente hacen la extracción de ese metal, cobre, y de algunos otros acompañantes que muchas veces, o subproductos, que generalmente acompañan a estos metales. Y en poco tiempo, normalmente este tipo de explotaciones se hacen con cierta celeridad, yendo justamente hacia lo más rico de los yacimientos, de tal manera que muchas veces se produce casi una extracción de la parte más rica, y las partes marginales que podrían incorporarse también van quedando sin explotación y sin extracción, y también esas después serían muy antieconómicas de extraerlas luego. Eso se le llama carnear un yacimiento. Eso es uno de los peligros que tenemos, que no se presta atención, lo que se llamaría el cuidado del recurso minero. Casi no se habla del cuidado del recurso minero. Y ahí creo que hay que poner un acento muy importante. Bien, te hago una pregunta vinculado, digamos, a lo que vos estás comentando, referido a si en Argentina habría capacidad tecnológica y capacidad, digamos, financiera. Los recursos se buscan, pero recursos humanos como para industrializar esa materia prima y obtener, por ejemplo, cobre de pureza comercial, que la industria eléctrica, por ejemplo, la que fabrica transformadores, sobre todo transformadores de potencia, pueda utilizar. ¿Existe en Argentina esa capacidad tecnológica y de recursos humanos, desde tu punto de vista? En parte existe, y en parte la Argentina tiene una tradición importantísima de desarrollo de cero. Y uno de los ejemplos es el desarrollo justamente de la energía atómica en Argentina. Partimos, como muchos, de conocimientos básicos y importantes, pero un gran impulso, un gran apoyo en cuanto a que una necesidad justamente de lograr un desarrollo propio. Y en ese caso, también, en ese caso es un importante aporte desde el Estado. El Estado, que hoy en día es mucho ataque a lo que se llama keynesianismo. Nosotros empezamos a hacer cosas muy importantes en la Argentina antes de que se conociera Keynes, inclusive. En ese sentido, esa forma de apoyar el desarrollo propio y poner énfasis en eso. Han sido diferentes gobiernos, diferentes actitudes, pero eso ha ido logrando muchas veces importantes avances. Así que yo creo que si se cambia el objetivo de la política en esa dirección, yo creo que ese apoyo se puede conseguir. No hacen falta apoyos más, superapoyos,
no hacen falta, sino más que todo, lo que es sacar trabas que se pueden poner muchas veces de afuera y muchas veces que también desde adentro. Pero Julio, yo creo que podemos desarrollar una industria metalífera en Argentina que no va a ser la que le va a hacer sombra a otras, pero va a ser lo suficiente como para nosotros tener una independencia de sentido y un desarrollo y no tener tanta dependencia únicamente prácticamente del campo. Julio, te propongo una pequeña pausa para escuchar un tema musical, luego venimos con un institucional y en unos minutitos vamos a seguir charlando y me gustaría tu reflexión sobre la relación entre la geología y las grandes obras de infraestructura, sobre todo en las que vos has estado vinculado. No, por favor, no mantenete en línea unos minutos y ya volvemos. Vamos a escuchar, estamos charlando con el licenciado en Geología Julio Salvarredí, quien ha sido además de director de la Comisión Nacional de Energía Atómica aquí en Mendoza, profesor de la casa. Vamos a escuchar, porque hoy cumple 87 años, Raúl Peralta, nacido en Santa Fe, más conocido como Raúl el Negro Lavie, un famoso y multipremiado cantante de tangos que incluso ha incursionado en otros estilos. Además, ha sido actor, comediante y presentador. Fue declarado visitante ilustre de Los Ángeles, en Estados Unidos, y de Tokio, en Japón. Además, ciudadano ilustre de Rosario y de Buenos Aires. Lo vamos a escuchar en el tango Tinta Roja, grabado en un espectáculo en el Teatro Astral de Buenos Aires en julio de 2018. Ya regresamos. Paredón, tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón con un borrón pintó la esquina y al botón que en el ancho de la noche puso el filo de la ronda como un broche. Y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el tano su rubio amor lejano que mojaba con bonfín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcas como entonces tu clara alegría, veredas que yo pisé, maregos que ya no son, bajo un cielo de raso, trasnocha un pedazo de mi corazón. Paredón, tinta roja en el gris del ayer, borbotón de mi sangre infeliz que volqué en el balcón de aquel balcón que la escondía. Yo no sé si fue el negro de mis venas o fue el rojo de sus venas mi sangría. Porque llegó y se fue tras el carmín y el gris fondín lejano donde lloraba el tano sus nostalgias de bonfín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? Luna mía, volcás como entonces tu clara alegría,
que yo pisé, mareos que ya no son, bajo tu cielo de raso, que la noche un pedazo de mi corazón. Desde la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza, transmite LRJ 404, FM UTN, 94.5 MHz, con estudios y planta transmisora ubicados en Rodríguez 273, en la capital de Mendoza, República Argentina. Taller grupal de guitarra en la UTN. Para no terminar contra las cuerdas intentando en vano sacarle un sonido a la caja de madera. Taller grupal de guitarra en la UTN. Para que guitarrear no sea sinónimo de zaraza. Taller grupal de guitarra en la UTN a cargo de Pablo Luján. Inscripciones abiertas. Más información en la Coordinación de Cultura, Secretaría de Asuntos Estudiantiles, Rodríguez 273 de Ciudad, al teléfono 2615-567532 o al correo coordinacionculturautnfrm@gmail.com. Taller grupal de guitarra en la UTN. Y que se vaya aprendiendo el fogón. Siempre soñé ser choto. En tiempos líquidos. El sueño de todo el mundo. La espesura de la montaña. FM UTN 94.5. Lo sólido se transmite en el aire. Amigos, ya a las 18:04 de este jueves 22 de agosto. Esto es el Triángulo Sabático con la conducción del licenciado Guillermo Tello, Santiago Heredia, quien les habla, y la operación técnica del señor Ariel Butini. Estábamos conversando con el licenciado en Geología Julio Salvarredi, quien además de una larga trayectoria docente en esta casa, también en la Universidad Nacional de Cuyo y en la Facultad Regional San Rafael de la Universidad Tecnológica Nacional, ha sido el responsable de la Regional Cuyo de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y bueno, muchas gracias, Julio, por esperarnos. Vamos a desarrollar un tema que es de particular interés del licenciado Salvarredi: cuál es la relación que hay entre la geología y las grandes obras de infraestructura, en particular los túneles en montaña, obviamente los pasos, y le preguntamos en todo caso al licenciado Salvarredi cuál es esta relación y cuál es la importancia de los estudios geológicos cuando se proyectan y se construyen e incluso se operan estas grandes obras. Sí, Guillermo, bueno, quería acotar también que sigo vinculado con la UTN como profesor ad honorem, profesor invitado, y con la cátedra de Geología Aplicada voy a intentar seguir también con esos temas, que siempre los rescatamos con los alumnos y tomamos diferentes trabajos de investigación y práctica sobre aquellos que ya fueron hechos y algunos que están proyectados a hacerlos y se van demorando, pero lo mantenemos en vivo de alguna manera. Por ejemplo, un caso que es el caso del embalse de Portezuelo del Viento, del cual nos tocó participar con otros colegas y ingenieros, por supuesto, mayormente, sobre el estudio
es decir, la evaluación del estudio de impacto ambiental que se había hecho sobre esa obra, y nos permitió interesarnos por lo importante sobre eso. Y bueno, al analizar y conocer esa obra y conocer también no solamente la obra en sí y los objetivos, sino mirándola desde el punto de vista qué le hace falta a Mendoza con esa obra, cómo complementa otras necesidades. Y ahí, de alguna manera, surge alguna cuestión que no fue tenida en cuenta, o bueno, será tenida en cuenta más adelante, y aunque ya está prácticamente eliminada la posibilidad de hacer ese embalse, como se proyectaba, pero podría ser que se hiciera uno de menor envergadura, pero para lo que de alguna manera pienso que podría ser una forma muy importante es para aprovechar parte de esa agua, no del Río Grande, no solamente para llevarla a Atuel y a través de canales, etcétera, y para los embalses de Negüiles, etcétera, sino fundamentalmente para extraerla en bardas blancas y elevarla hacia la zona más elevada, y desde allí, por acueductos, se puede llevar a gran parte de la provincia esa agua. Esa agua puede ser conducida y hay que hacer una evaluación técnica y económica importante y delicada, pero también con la necesidad de que en el futuro nosotros necesitamos gestionar adecuadamente cada gota de agua, cada litro de agua, y llevarlo a zonas donde realmente se carece. Entonces, permitiría una ampliación de la matriz productiva de la provincia, no solamente por el riego, sino por llevarla de esa manera a comunidades que permitirían un desarrollo más equilibrado de la economía de la provincia. Este es un tema que podemos ir de alguna manera detallando más adelante, y es un tema que habría que estudiarlo adecuadamente. También el tema de la geología de los túneles, ¿sí? Los túneles que necesitamos para cruzar la cordillera y llegar de una manera más eficiente a los puertos de chilenos, ¿sí? Uno de esos pasos y túneles que está seleccionado como más efectivo, digamos, más eficaz para esa misión, sería el paso de las Leñas, o el túnel del paso de las Leñas, que es un paso que está en la cuenca del Atuel superior, y permitiría llegar con una altura mucho menor de la que se llega actualmente del Paso Libertadores, hasta la zona de Rancagua en Chile, y desde al puerto de San Antonio también en Chile. Y permitiría justamente un desarrollo mucho más armónico de la provincia, mucho más integrado. De alguna manera sería la posibilidad inclusive de que ese túnel podría ser ferroviario también. Un túnel que en realidad tendría solamente entre 11 y 13 kilómetros, en comparación con el túnel que se proponía, que ya está dejado de lado, por supuesto, para la zona de Libertadores, que tenía 52 kilómetros ese proyecto. Bueno, este tema lo hemos estado viendo muchas veces. A mí me ha tocado participar algunas veces desde el UTN de San Rafael en aquellos tiempos, y me tocó revisar importantemente lo que es el portal del túnel, y es la zona más complicada que habría, y es un túnel, me parece, y justamente todo el acceso y las rutas que se podrían hacer son perfectamente asequibles. Bueno, Guillermo, no sé si querés que nos extendamos más. Santiago Heredia de Tala. Bueno, no, por favor, Julio, ya estamos casi con el tiempo cubierto, pero seguramente vamos a seguir desarrollando esta interesante temática en otras participaciones tuyas, que por supuesto
como docente de la casa, este programa y para todos los investigadores también está abierto para difundir temas que entendemos son de importancia actual y sobre todo de importancia futura, así que te agradecemos mucho tu participación y seguramente en próximos programas incluso puedas acercarte y en vivo tener otra salida al aire con estos temas que no solamente son de tu interés y los desarrollás en la cátedra, sino también son de interés para la provincia. Así que bueno, muchísimas gracias y prontamente estaremos en contacto. Sí, bueno, perdón Santiago que te... No, por favor. Pero también quería agradecer por supuesto esta gran posibilidad, porque para nosotros es justamente muy importante tener una voz para expresar todas estas cuestiones y que se mantengan en el tiempo y bueno, que sea, tengamos estos espacios, son muy valiosos para esa comunicación que creo que hace falta, porque en muchas de nuestras emisoras, radios de la provincia, hay muchos temas que nos están faltando de ser comentados, de ser analizados y que seguramente esto puede llegar a enriquecer. Muchas gracias, Santiago, y nos vemos la próxima. No, al contrario, los agradecidos somos nosotros. Ha sido el licenciado en Geología Julio Salvarredi, profesor de la Casa de la Regional Mendoza de la Universidad Tecnológica Nacional, hablando de estos temas de geología y minería. Vamos a hacer entonces una pausa musical. Andrés Calamaro es un cantante y autor, músico, compositor y productor argentino que nació un día como hoy, pero del año 1961, el Salmón, como lo apodan, le deseamos el feliz cumpleaños. Es considerado un ícono del rock argentino. Recordamos su participación en la icónica banda Los Abuelos de la Nada, una prolífica carrera como solista y después desembarcando en España con un muy influyente grupo llamado Los Rodríguez. Aquí vamos a escuchar de su disco Honestidad Brutal del año 1999 el tema titulado ¿Para qué? Esto es el Triángulo Sabático, ya regresamos. A razón de la sin razón o que la vida decida. Quisiera pedir más cosas, pero no quiero nada más. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy como Marlon Brando, rompiendo la camiseta. Quisiera dormir contigo, pero no quiero porque te quiero. Estoy como Jack en el nido, atrapado sin salida. Y sigo en estado de gracia, la farmacia ayuda un poco. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cansado de mi cansancio, por inútil y rancio, te busco en otras mujeres y no te encuentro, igual no quiero. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y por qué?
Sí. 17 minutos pasaron ya de las 18. Seguimos aquí en el Triángulo Sabático y con la grata presencia de Andrea Nayín, que es licenciada en Administración y es la directora de Emprendedores y Cooperativas del Ministerio de la Producción del Gobierno de la provincia. Hola Andrea, ¿cómo estás? Gracias por estos minutos que te has acercado a la radio. Bueno, muchas gracias, un placer estar acá hoy. Bueno, charlábamos fuera de micrófono, intensa actividad y los emprendedores, en tu caso, lo conversás en palabras mayores porque venís del emprendedurismo y me gustaría que como primera pregunta hacerte un poquito más fuerte. Ahí está. Gracias, querido Butini. Preguntarte para vos, ¿qué es el emprendedurismo y cómo lo estás viendo al ecosistema, particularmente en nuestra provincia? ¿Qué es el emprendedurismo? ¿Qué pregunta esta? En realidad el emprendedurismo lo hacen los emprendedores, entonces un poco es ir al tema del tema de emprender, que cuando uno emprende, en realidad no todo el mundo es emprendedor y no todo el mundo tiene que ser emprendedor, entonces yo estoy muy... cuando hablamos de emprendedores hablamos de comportamiento y es aquella persona que en realidad, hablando de distintos tipos de emprendedores, los emprendedores que ven una oportunidad de un negocio y bueno y pasan a la acción, entonces es alguien que se arriesga a dejar algo que por ahí es más cómodo, que es un trabajo en donde uno sabe que cobra todos los meses, pero que en realidad le gusta lo que hace, entonces lo hace con pasión, que eso no significa que todo el tiempo le va bien, ni que no se sienta a veces que quiere dejar todo y volver a hacer otra cosa. Creo que para poder emprender tenés que tener una motivación, tenés que saber que te arriesgás, pero no significa que te arriesgues y te tires la pileta sin agua, sino que hay que calcular esos riesgos y dentro de eso está todo un tema de cómo planifico el negocio, qué recursos necesito, a dónde voy a ir, qué personas voy a tener que trabajen conmigo. Entonces es un trabajo full life, digamos, que genera mucha inspiración, pero que bueno, tiene algunos momentos en donde necesitas estar con otros y compartir con otros esto de qué es emprender, ¿no? Y esos otros es otros emprendedores, pero también un sistema que te acompañe desde lo público y desde lo privado. Un poquito. Bueno, ahora sí, llevándote a la gestión, hay un acompañamiento muy fuerte desde el Ministerio de la Producción y particularmente desde tu área, y que tiene que ver, entre otras temáticas, tiene que ver con el apoyo financiero y económico que se le está dando a los emprendedores. ¿Por qué no nos contás un poquito de cuáles son las líneas que se están acercando a los productores, a los emprendedores y cómo se están desenvolviendo? Sí, en esto que bien vos decías es importante el acompañamiento y uno de los ejes es el financiamiento. Nosotros tenemos actualmente 2 líneas vinculadas con los distintos estadios. Acá nosotros en la Dirección de Emprendedores y Cooperativas trabajamos con los emprendedores más vinculados con la oportunidad que decía recién. Entonces las líneas están enfocadas a la escalabilidad de ese emprendimiento de distintos estadios donde te encuentres. Entonces primero está el Semilla, que se llama Semilla 4, porque en realidad ya viene con un financiamiento que ya se venía dando en otros años, en donde está apuntado a emprendedores y emprendedoras que tengan como mínimo un año, o sea, en principio un año de actividad, inscrito en esa actividad hasta 7 años, es hasta 2 millones, tiene una tasa fija anual de 14%, es en 24 meses, no tiene periodo de gracia, pero sí también está enfocado a activos fijos, o sea que puedan comprar, no sé, máquinas o puedan comprar estanterías, específicamente que sean nuevos, y tiene la particularidad en este caso que los que ya han recibido financiamientos de semillas anteriores en este caso no se puedan presentar.
Y después tenemos el Escala, que está pensado para emprendimientos más maduros, en realidad a partir de los 7 años, de 7 a 14, que es hasta 10 millones, también es para activos fijos, también es la misma tasa. Tiene la particularidad que del 100% de ese financiamiento, el 20% hay una ANR y el 80% es lo que es financiable. Y también se puede pensar en adquisición de software, que tiene, porque pensamos también que en este estadio a veces necesitas, justamente para escalar, algún tipo de gestión, de software de gestión para que puedas crecer. Y en el tema del financiamiento, si bien este no es un financiamiento, pero sí te ayuda en este acompañamiento que hablamos recién, que el programa se llama Acelera. Es una ANR que le damos a los emprendedores o emprendedoras para que puedan elegir una aceleradora, ya sea que esté en la provincia o que esté en otra provincia también puede ser, en el caso que no exista, digamos, esa aceleradora para mi modelo de negocio, mi sector, en donde el emprendedor se presenta de la mano de esa aceleradora para el programa de aceleración. Este ANR es hasta 2 millones para que se pueda presentar en ese programa, y hay un 20% de ese monto que esa persona solicite, que sí lo tiene que pagar el emprendedor. O sea, hasta 2 millones. Si esa aceleración sale 2 millones, el 20% de esos 2 millones los tiene que pagar el emprendedor. Si la aceleración sale 1 millón, es el 20% del millón. Porque esto está, como decía recién, con el foco en que los emprendedores puedan crecer. Y necesitan, por un lado, dinero, pero por otro lado también necesitan saber cómo van a invertir ese dinero y en qué lo van a invertir. Un poco eso está vinculado con el tema de financiamiento. Discúlpame, vos mencionaste NR. ¿Qué significa NR? Muy bien. El ANR en realidad es un aporte no reembolsable. Bien. Justamente esas son, no me acordaba la sigla, ahora que me lo dijiste me volvió a la memoria. Que significa que no tienen que devolver el dinero. Entonces, la idea de esta parte es que, por ejemplo, como recién decíamos, el Escala, de lo que piden, ese 20% no lo tienen que devolver y el 80% sí es un financiamiento que es a 36 meses. El Semilla, que no sé si lo dije, es hasta 24 meses y el Escala es hasta 36 meses. Bien. Para ir redondeando y ya terminando, porque nos estamos quedando sin tiempo. Quienes quisieran, digamos, vincularse o llevar sus proyectos e interesarse en esta posibilidad de financiamiento, ¿a dónde tienen que recurrir y cómo tienen que hacer? Nosotros tenemos la página del Ministerio de Producción. Ahí dentro del Ministerio de Producción buscan la Dirección de Emprendedores y Cooperativas, hay una pestañita y buscan, y están todos los programas. Están los programas para solicitar financiamiento, está también el tema de capacitaciones, hay todos los programas que vamos largando que están vinculados para financiarte, para acompañarte, hay mentoreo y hay capacitación. Las redes de Mendoza Emprende también están, y si no pueden entrar a mendozafiduciaria.com para ver estos programas y bajar los pliegos y los reglamentos de cada uno de estos programas que ofrece la Dirección de Emprendedores. Se nos va el tiempo, te agradecemos, Andrea, y bueno, como siempre decimos, los micrófonos del Triángulo Sabático disponibles para todas las actividades que están desarrollando y bueno, a seguir emprendiendo. Nosotros también somos emprendedores aquí, así que muchas gracias por este tiempo. Gracias por el espacio y que los emprendedores de Mendoza sepan dónde tienen posibilidades para justamente crecer o desarrollarse o encontrarse con otros, este networking que es tan importante de emprendedores, pero también del ecosistema, desde la academia, el gobierno y otras organizaciones, hasta como las cámaras, que acompañan a crecer, que es lo que tanto necesitamos en la provincia. Los micrófonos están abiertos para cuando quiera hacer difusión, ya sea en forma personal o telefónica, el espacio está disponible. Bueno, muchísimas gracias. Al contrario. Bien, ya estamos terminando. Los invitamos a que sigan en sintonía de la FM 94.5. Esto fue el Triángulo Sabático, conducido por el licenciado Guillermo Tello, Santiago Heredia, quien les habla, con la operación técnica de Ariel Butini. Y como es habitual, vamos a cerrar este programa con música hecha en Mendoza. Bela Ferenc Blasco, fue un actor astrohúngaro que tomó fama mundial por haber interpretado el papel del Conde Drácula en el teatro en Nueva York en 1997. Luego fue llevado al cine, fue el primer Drácula en el cine, en 1931. Inspirándose, en todo caso, en este famoso actor, surge la banda Bela Lugosi en Mendoza en el año 1993. Desde ese entonces han dado continuidad y han editado 8
discos, el último en 2019. Vamos a escuchar de su sexto disco, titulado La sombra del lobo, el tema llamado Mar de Dudas. Hasta el próximo jueves 29 de agosto a las 17:30. Esto fue El Triángulo Sabático. Muchas Nos gracias. vamos. Chao. Si alguna vez tuviste al diablo a tus pies, no lo muestres, no des señal. Porque hay quienes rezan y otros que maldecirán ver el mar en el mismo lugar. Pero yo no voy a ese mar y sé que no esperarán verme llegar. Alguien puso esto en mi cabeza, algún